Ok. Bien, entonces entramos a la semana 11 que corresponde al tema de reformas borbónicas, insurrecciones indígenas y corrientes libertadoras. Bien, entonces empezamos. Ya, en principio vamos a indicar la importancia que tiene la reforma borbónica, ¿no? Porque son importantes, ¿ya? Y también, obviamente, ¿no? ¿A qué se llaman reformas borbónicas? Primero, la importancia, en el sentido de que para entender la independencia del Perú, por qué se produce la independencia, ¿ya? Hay que ver las causas, ¿no? Y una de ellas justamente tiene que ver con la aplicación de estas reformas borbónicas. Estas reformas tuvo dos fases, una fase mercantilista y una fase liberal. Y justamente en esta última fase, ante una mayor presión fiscal que se da contra criollos, ¿no? Afrodescendientes, los esclavos, ¿no? Los esclavos. Y también la población peruana, que en su mayoría era calificada como indígena, ¿ya? Entonces esto al final desemboca en el proceso de la independencia. ¿Ya? Recordemos que la reforma borbónica hay que verla como parte de las políticas económicas del imperio hispano aquí en América y en el Perú, ¿no? El Perú era una colonia, ¿no? Era un país sometido, subordinado, pues, a los intereses del imperio hispánico. Entonces, eso respecto a la reforma borbónica, o sea, la importancia que tiene dentro de la historia, ¿ya? Solamente a partir de ella podemos entender el proceso de la independencia y también las llamadas rebeliones o conflictos sociales que afectó a distintos estamentos de la sociedad colonial, tanto criollos como indígenas, africanos o afrodescendientes, ¿no? O negros, ¿no? Como también se le llamaba en esa época, también van a ser muy afectados. Bien, entonces, primero el nombre, ¿no? Se llama reformas borbónicas a un conjunto de medidas económicas, sociales, políticas, culturales que aplicó la monarquía de los Borbones a todas sus colonias americanas. También las va a aplicar en España. ¿Ya? ¿Con qué objetivos? ¿No? ¿Cuál es la intención? Reestructurar el imperio español e impulsar su recuperación económica. Bueno, en principio, ¿ya? El nombre de Borbónica viene de el cambio de dinastía que se va a producir en España durante el siglo XVIII. ¿Qué había ocurrido? Que el último rey de los Habsburgo, que pertenece a la casa de Austria, ¿no? Así se llamaba al gobierno de los Habsburgo, el gobierno de los Austrias, bueno, llegó a su fin debido a que el último de ellos, que se llama Carlos II, ¿no? El tartamudo, como le decían, no pudo dejar descendencia. Y esto originó un conflicto internacional que se va a llamar o se va a denominar Guerra por la Sucesión Española. Entonces, ante ese hecho, ¿no? Que va a ocurrir, finalmente se va a imponer un monarca que venía de la corona francesa, ¿no? Estamos hablando que en Francia gobernaban los Borbones. Así que uno de estos nobles franceses, llamado Felipe V, va a ser convertido en el rey de España. Así que así se produce la transición. Luego de la guerra por la sucesión española, ¿ya? Viene un príncipe Borbón, ¿no? Felipe V, a convertirse en el primer rey Borbón en España y en América. Eso respecto a la expresión, ¿ya? Ahí vemos ya el concepto, ¿no? De reforma y también los objetivos, ¿ya? Entonces, hay objetivos en España y en América. Y es por eso que vemos que en la reforma borbónica hay dos fases, no lo olviden, ¿ya? Una fase mercantilista y una fase liberal, ¿ya? La fase mercantilista es una fase de acumulación. El gobierno va a hacer crecer la economía para que en la fase liberal toda esa riqueza producida por las colonias se vaya hacia los mercados europeos.
Bueno, eso se va a lograr con las reformas económicas comerciales, como habrán visto en la separata. Por ejemplo, la creación de las aduanas, ¿no? Ya saben que las aduanas que recaudan los impuestos al comercio, las alcabalas y los almojarifazgos. Y en efecto, como producto del libre comercio, la economía va a crecer de manera abismal, ¿no? Los impuestos al comercio, se ven, las cuentas son rebosantes, ¿no? Lo que indica que el plan económico de inundar las colonias americanas, no solo Perú, con manufactura europea fue todo un éxito. Así que esas reformas van a descapitalizar la economía colonial. Es decir, se queda sin sus metales preciosos, ¿no? Porque todo se iba para comprar productos importados que venían de fuera. Incluso, ¿no? Para que esta venta sea más efectiva, se van a traer acá al Perú, a América, ¿no? Y al Perú, los famosos 5 gremios mayores de Madrid, ¿no? Que fueron las primeras casas comerciales del virreinato, bueno, de la historia del Perú en realidad. Eran como unas casas enormes, como grandes supermercados de día, ¿no? Donde vendían productos de todo tipo, ¿no? Importados que venían muchos de fuera. Entonces, en España, ya, el objetivo será modernizar el Estado, haciendo un sistema administrativo más eficiente y centralizado. Recordemos que esto lo va a hacer el rey Carlos III y corresponde a la época también del despotismo ilustrado en España, ¿no? Encaja perfectamente esta política centralizadora. ¿Para qué lo va a hacer? Para evitar la corrupción de sus funcionarios. ¿Ya? Recordemos que en el Perú había mucha corrupción, ¿no? Por labor de los corregidores que repartían hacían el reparto y además robaban comprando los cargos de manera abusiva. En América, recuperar el dominio político sobre las colonias. ¿Por qué se dice recuperar el dominio político? Lo que pasa es que de entre los siglos XVII, en el siglo XVII sobre todo, pero finales del XVI y XVII, ya, básicamente XVII, la administración virreinal va a estar ocupada por los criollos. O sea, los criollos poco a poco van a ir ocupando la administración virreinal. Si antes los funcionarios eran chapetones, ¿no? Es decir, peninsulares, ahora más bien van a provenir de el estamento criollo, es decir, los españoles nacidos aquí en América. Obviamente, eso para España pues era una gran desventaja porque recordemos que al controlar la administración, que es parte del Estado, podía manejar las políticas económicas, ¿no? Por esa razón que para España eso era peligroso. Y segundo, mejorar la recaudación tributaria. ¿Ya? ¿Por qué mejorarla? Porque la corrupción, pues recordemos que había mucha corrupción en esa época y el Estado que buscaba, ¿no? El Estado colonial buscaba recaudar para enviar estos dineros hacia el imperio, ¿no? El imperio hispano, bueno, ahí en la península ibérica. Y para eso se va a hacer todo un conjunto de reformas que están allí señaladas. ¿Ya? Entonces, viendo ahí las reformas, podemos empezar con las reformas políticas, ¿ya? Bueno, esta es el material de la separata, ¿no? Que ya, pero aquí están las reformas políticas, ¿ya? Entonces podemos poner acá, miren, reducción de la influencia y cargos públicos de los criollos lindeños. ¿Ya? Como ya se ha comentado, ¿no? Ellos tenían pues muchos cargos y así que España comienza a reemplazarlos enviando funcionarios peninsulares. Obviamente que esto no fue del agrado de los peruanos, criollos, ¿no? Obviamente, de los llamados así criollos entre comillas, ¿no? En fin. Pero son peruanos, ¿no? Peruanos que viven en las ciudades o controlan la administración, ¿no? Eran prebendados. Bueno, así que estos criollos se van a enfurecer, obviamente, porque le están quitando el pan, ¿no? O sea, le están sacando su puesto para colocar gente extranjera, ¿no? Que venía de España. ¿Ya? Segundo, se van a establecer las intendencias. ¿Por qué razón? Las intendencias, ¿ya? Van a quedar solamente 8, como vemos acá, ¿no? Aquí las contamos, miren, ¿no? Ahí están las intendencias, ¿no? Trujillo, Tarma, ¿no? Lima, Huancavelica, Huamanga, bueno, en fin, Cusco, Arequipa y Puno. ¿Ya? Más la Comandancia General de Maynas, ¿no? ¿Pero por qué? Porque estas intendencias van a reemplazar, ¿ya?, a los corregimientos que existían en todo el virreinato. Recordemos que estos corregimientos eran muchísimos, entonces esto desviaba la recaudación. Además,
que al corregidor como funcionario se le pagaba un sueldo, ¿no? Recordemos que cuando se establecen los corregimientos eran más de 50, ¿no? Entonces, pues era mucho gasto para el rey. Y lo mejor para el rey, entonces, era centralizarlo en apenas 8 intendencias, ¿no? Bueno, así que esto se va a realizar, ¿ya? Van a ser 8 intendencias, ¿no? Y bueno, así se desplazan a los corregidores. Tercero, se crea la audiencia del Cusco, ¿ya? ¿Por qué se crea? Bueno, recordemos que solamente había la audiencia de Lima, ¿no? Entonces la justicia estaba centralizada. ¿Qué son las intendencias? La audiencia del Cusco, bueno, es una descentralización judicial, ¿ya? Para que la carga procesal no sea amplia, es decir, que, digamos, la carga procesal pues no sea tan engorrosa, ¿no? Porque todo se concentraba en Lima, entonces se va a crear la audiencia del Cusco, ¿ya? ¿Para qué? Para que los criollos, ¿no? Bueno, los indígenas, ¿no? En fin, todos los segmentos sociales pudieran disponer de un tribunal que finalmente les hiciera justicia en la zona y no viajar hasta Lima, ¿ya? Porque el viaje era costoso, ¿no? Si hoy día es costoso, imagínense en la época colonial que no había pistas ni carreteras y uno se transportaba en mula, ¿no? Entonces el viaje era muy costoso, muy oneroso, bueno, entre otros. Bien, y bueno, allá acá en nuestra separata, ¿no? Pueden ver las reformas políticas, ¿no? Y las demás reformas, ¿ya? En cuanto a la Comandancia General de Maynas, ¿ya? Recordemos que era una circunscripción militar y eclesiástica, ¿ya? ¿Por qué se le llamaba así? Bueno, al ser un territorio muy poco colonizado, no se tenía muchos conocimientos de la región. Sabemos que en esa región habitaban peruanos, ¿no? De la selva amazónica, ¿ya? Calificados como indios, ¿no? Y en los mapas esto aparecía como tierra desconocida. Lo cierto es que esa comandancia se fue mejorando, se hizo una mayor, ¿no? Colonización. Recordamos que los franciscanos son los que se encargan de la colonización de la selva amazónica, ¿ya? Y ya años más tarde va a aparecer un funcionario llamado Requena, ¿no? Entonces Requena, con el desarrollo que va a hacer de Maynas, bueno, así entonces la región va a poder ser incorporada dentro del virreinato del Perú. ¿Por qué es importante Maynas? Porque luego que la Gran Colombia y Ecuador van a desconocer su incorporación al territorio peruano, originando guerras, ¿no? Primero con la Gran Colombia, recordemos en la independencia, y luego con Ecuador hasta los años, bueno, hasta los 90, ¿no? Porque recordemos que la guerra del Cenepa también se produjo por conflictos limítrofes en la zona. Bien, entonces, eso es en cuanto a las reformas políticas, ¿no? Y el mapa que vemos en las intendencias, ¿ya? Otra reforma también va a ser una reforma territorial, ¿no? Que tiene que ver con la política, ¿no? Es decir, la política y los límites del virreinato. Antes de estas reformas del espacio virreinal, el virreinato del Perú era muy grande, ¿ya? Abarcaba la Gran Colombia, abarcaba la audiencia de Charcas, ¿no? Es decir, abarcaba Bolivia, Argentina, ¿no? Etcétera. Bueno, así que el virrey, o el rey mejor dicho, va a crear nuevos virreinatos, ¿ya? Se crea el virreinato de Nueva Granada, ¿no? Ahí está, y el del Río de la Plata, ¿ya? Así que el Perú, bueno, el virreinato del Perú se fragmenta en 3 virreinatos, ¿no? Virreinato del Perú, de Nueva Granada primero y luego del Río de la Plata. ¿Por qué razón se hacen estas divisiones? Lo que pasa es que debido a la dinámica comercial, ¿ya? Al régimen comercial, al auge del contrabando, recuerden que el contrabando ingresaba por el Caribe, ¿no? En lo que es, bueno, está Venezuela y la Gran Colombia, ¿no? O Colombia o Nueva Granada, ¿ya? Y era una zona estratégica, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Colombia, sobre todo, si ven en el mapa, el número 2 dice, ¿ya? Tiene contacto con el Pacífico y con el Atlántico. Entonces, el contrabando allí era prácticamente muy fuerte. España no podía hacer nada,
¿no? ¿Por qué? Porque había perdido su armada invencible un siglo atrás en la guerra que tuvo con la reina Isabel de Inglaterra, ¿no? Esto lo sabemos. Así que no tenía más remedio que tolerar este tipo de actividades. Y lo mismo pasa en la zona atlántica, ¿ya? Fruto de este comercio, ¿no? De este desarrollo, van a surgir nuevas oligarquías en estas regiones. Es por esa razón, ¿ya?, que debido a esta peculiaridad, ¿no?, estas élites van a tener bastante influencia en la zona, en Buenos Aires y Caracas, ¿no? Así que finalmente en la zona del Caribe, ¿no? Finalmente van a tener que ser fraccionadas. Y bueno, así nace el Virreinato de Nueva Granada y en el Río de la Plata para enfrentar la amenaza del contrabando, ¿no? Se militarizan las provincias también como la Capitanía General de Venezuela, ¿no? Porque el contrabando en la zona era muy fuerte. Lo mismo en el caso del Perú también y en Chile, ¿no? Entonces, ante la amenaza de ellos también y de los piratas, se hace esta división, ¿no? Y bueno, así nacen estos virreinatos y se le da mayor autonomía a la Capitanía General de Chile y de Venezuela. ¿Qué es una capitanía? Bueno, son gobiernos de tipos militares, ¿ya? Son gobiernos en donde todavía no se ha logrado la pacificación, ¿no? Recordemos que el Perú ya había sido pacificado porque los incas fueron derrotados, ¿no? Los de Vilcabamba también. Pero en el caso de los araucanos, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, no había ocurrido así, ¿ya? Recién en la República, el gobierno chileno va a hacer la paz con los araucanos, ¿no?, que finalmente aceptan, ¿no?, incorporarse a la política republicana, ¿no? Miren qué interesante esta historia de los araucanos, ¿no?, que recién van a firmar la paz no con los españoles, ¿no?, sino con los republicanos chilenos, con su país ya en su vida independiente. Bueno, entonces eso respecto a esa reorganización virreinal, ¿no? Y es por eso que decimos que las reformas borbónicas, sobre todo en el aspecto económico, tuvo dos fases, ¿no? La fase mercantilista y la fase liberal. Bueno, ahí están los territorios, ¿no?, señalados, ¿ya? Y las intendencias, ¿no? Y también aquí los nuevos virreinatos, ¿no? Y acá el concepto de independencias, ¿ya? Una división política administrativa, ¿no?, que vigilaban el desarrollo económico de la provincia. ¿Ya? Antes los corregidores no les interesaban mucho las provincias, pero sí era una función que debía cumplir el intendente. Por lo tanto, también se puede decir que las intendencias fueron un proceso de descentralización política, ¿no? Porque el intendente tenía muchas atribuciones, ¿no? Un gobierno más centralizado para recaudar el tributo. La intendencia también tenía esa opción, ¿no?, o esa función, ¿ya? Recaudar el tributo y centralizarlo para ser derivado, bueno, a la caja fiscal. Bien, veamos las reformas económicas, ¿ya? Son fundamentales. Luego de la firma de la Paz de Utrecht, Inglaterra había logrado que España le permitiera enviar el llamado navío de permiso, ¿ya? Este navío llegaba a América libre del pago de impuestos, ¿no? Así era, ¿ya? Sin embargo, debido a que no había forma de controlar este navío, ¿no?, ahí pueden ver la ruta, ¿ya?, entonces España, bueno, tuvo más remedio que aceptar el otro sistema, el navío de registro, ¿no?, que fue el siguiente sistema que se estableció. Allí la idea era que los buques, ¿no?, extranjeros pagasen o registrasen las mercaderías en los puertos ibéricos suboficiales para que paguen su derecho de alcabala y almojarifazgo, es decir, los impuestos de aduana que debían pagar. Uno dirá, y profesor, ¿y qué pasó con las flotas, no? El régimen de galeones. Bueno, el régimen del monopolio galeonista se abolió en 1740. Nunca más volvió a salir. ¿Y esto por qué? Porque los artículos que provenían del rey de España eran demasiado costosos y la gente prefería comprar de Europa, o sea, importado de contrabando, que era mucho más barato. Es por eso que el contrabando abolió el monopolio comercial. Bueno, finalmente, ya, como parte de la fase liberal, se establece el decreto de libre comercio. ¿Ya? Aquí hemos puesto, ¿no?, en la imagen acá, ¿ya?, al virrey que es el que desarrolla estas reformas, ¿no?
aquí está el famoso virrey Ahmad, ¿ya? Muy famoso, ¿no? Y bueno, el rey que las aplica es el rey Carlos III, ¿no? ¿Ya? Pero con Ahmad se hacen las grandes reformas, ¿no? El Real Felipe, las aduanas, ¿no? El libre comercio, conocido por su famoso romance que tuvo con la Perricholi, ¿no? En fin, ¿ya? Que ahí está. Bien. Entonces, decíamos, en las reformas económicas, finalmente se establece el decreto de libre comercio, ¿ya? Por el rey Carlos III, ¿no? ¿En qué consistía? Era un comercio libre de puertos, americanos e ibéricos. Muchos lo llaman falso libre comercio. ¿Por qué? Porque solamente se comerciaba con España y no se podía comerciar con otros países ni otras potencias. Entonces los peruanos tenían que obligadamente, o americanos, comerciar con los apenas 11 puertos españoles y los americanos debían proporcionar abrir sus 24 puertos, como en efecto ocurrió. Entonces, como pueden ver, es un comercio asimétrico. Finalmente, el más beneficiario fue España, ¿no? Y los perjudicados fueron los pueblos americanos. ¿Por qué razón? Porque ¿qué exportaba de España a América? Exportaba manufactura, ropa y otras cosas que no tenían mucho valor en la producción. Y bueno, ¿qué exportaba el Perú? Plata, ¿no? La moneda peruana, recuerden, era de plata pura, ¿no? De plata. El famoso patacón o el peso ensayado, ¿no? Así que el Perú se sobresaturó de manufactura importada. Prácticamente no producía nada, muy poco, ¿no? Entonces, esto afectó obviamente, ¿ya?, el comercio del puerto del Callao y también la industria local, ¿no? Por eso que eso se ve en la delincuencia del siglo XVIII. ¿Ya? Recuerden que el bandolerismo, el cimarronaje, el palenquismo, los palenques eran zonas donde los esclavos negros, ¿no?, africanos o afrodescendientes huían debido pues esto como afectó también a los criollos, ¿no?, que negociaban en el virreinato. Para quedar más pobres, la única forma de extraer más riqueza era explotando a sus esclavos, ¿no? O sea, una mayor explotación o presión sobre sus propios esclavos. Y bueno, muchos de ellos escapaban y formaban los palenques, que eran como refugios para cimarrones y también bandoleros. Y otra actividad fue la delincuencia, ¿no? El bandolerismo, que se va a difundir por todo el siglo XVIII. Entonces, el puerto del Callao se vio afectado, ¿ya? Se cortan varios circuitos comerciales americanos, ¿no? Además, en 1751 se estableció una nueva ruta, ¿no? Mucho antes del libre comercio existía el comercio por la ruta de Cabo de Hornos, ¿no? Como pueden ver, desplazando a Portobelo. ¿Y eso por qué es importante saberlo? Porque como pueden ver en la ruta de comercio, ¿ya?, la manufactura llegaba de Sevilla, llegaba al Río de la Plata, llegaba a Cabo de Hornos, ¿no?, llegaba a Valparaíso, ¿no?, Concepción, Valparaíso, y al último llegaba al Callao. Por lo tanto, por el costo de transporte, la manufactura era más cara, ¿no? Obviamente. Obviamente se justificaba y se decía que esto iba a alimentar la competencia comercial, ¿no? Es decir, Lima y Buenos Aires, pero no hay competencia comercial allí porque, si se dan cuenta, Buenos Aires estaba privilegiada por su cercanía a la zona atlántica, pero estaba al último, ¿no? Así que el comercio obviamente se vio afectado, ¿no? Eso es lógico vemos la línea de transporte que llega mucho más tarde al último llega al Callao, ¿ya? Entonces, esas son las reformas en el comercio, ¿no? Tenemos la reforma del navío de permiso, navío de registro, la ruta del Cabo de Hornos, ¿no?, la abolición del monopolio comercial, ¿no?, en 1740, y bueno, el decreto de libre comercio, ¿no?, como allí se indica. En la producción, ¿ya?, se van a explotar la mina del Cerro de Pasco, Hualgayoc y Huarochirí. ¿Por qué razón? Porque la producción en Potosí va a entrar en crisis, ¿ya? Recuerden que Potosí fue el asiento minero más importante con Huancavelica, ¿no? Esto lo hemos visto la semana pasada, ¿ya? Pero la minería entró en crisis debido a que los empresarios mineros de Potosí no tenían la intención de renovar su actividad productiva. ¿Cómo extraían los metales? Bueno, los seguían extrayendo como en el siglo XVI, ¿ya? Es decir, buscaban un filón, ¿no? En fin, ya saben que es un filón, ¿no? Una suerte
de metal concentrado, ¿no? Tipo bloque, ¿ya? Y así ellos seguían excavando en Potosí, haciendo huecos, y no tenían pues ni socavones, ¿no? Ni algún tipo de transporte para sacar el metal, haciendo que la producción sea muy precaria, ¿no? Muy lenta además, ¿no? Bueno, ese es un factor. Y dos, también, debido a la economía rentista, recuerden que todos empezaron rentistas, muchos mineros pues se gastaban esto en sus fortunas y quedaban en la miseria, ¿no? O muy endeudados, ¿ya? Así que para proteger la producción minera, el Estado, ¿no? El imperio, creó pues el Tribunal de Minería, ¿no? ¿Qué es Tribunal de Minería? Tribunal, ¿qué es un tribunal? Es un tribunal de justicia. ¿Pero para quién? Solo para mineros, ¿no? Se dan cuenta, ¿ya? Así como hay un tribunal del consulado, que es solo para comerciantes que estaban protegidos. Digamos que si tú tenías un pleito con un comerciante rico y tú querías que, bueno, él te había afectado y tú querías que lo denuncies, ¿no? Ante la audiencia, él decía no, yo pido mi fuero, y iba al consulado de Lima, ¿no? Ahí le hacían la justicia a su favor. En el caso, lo mismo pasa con el Tribunal de Minería, ¿ya? Ahora los mineros podían tener su tribunal a su favor, ¿no? Ante cualquier competencia o pleito judicial que tuviera contra cualquier persona, ¿ya? Entonces, eso es interesante, ¿no? O sea, están protegidos. Dos, se les creó un banco, el Banco de Rescates de Potosí. ¿Con qué intención? Bueno, darle crédito, ¿ya? Y hacerles préstamos para que ellos paguen sus deudas, ¿no? Recordemos que los mineros también se endeudaban para transportar la plata del asiento minero hacia la Casa de la Moneda y así acuñar las monedas de plata, ¿no? En esa época no es como hoy día, ¿no? La Casa de la Moneda pertenece al Estado. En esa época también, pero los mineros dependían de agentes privados que llevaban estos metales a la casa, ¿no? Bueno, entonces eso respecto a la producción, ¿ya? Se van a traer misiones, ¿no? La misión Nordenflish, por ejemplo, ¿ya? Para implementar socavones, ¿no? Y hacer minerías, bueno, con galerías, ¿no? Como se hacía también ya en Europa. Veamos ahora las reformas fiscales, ¿ya? Bueno, se van a implantar las aduanas internas y se va a incrementar la alcabala. ¿Por quién? Bueno, las aduanas por el virrey Areche, perdón, el virrey Amat, como se había comentado, y las alcabalas por José Antonio de Areche, ¿no? Recordemos que José Antonio de Areche es el famoso visitador que se encargó de enjuiciar a Túpac Amaru, ¿no? Y condenarlo a muerte, ¿ya? Entonces, estas aduanas, ¿no? Creadas por Amat, ¿no? Aquí lo ponemos otra vez. Bueno, tenían la intención, ¿ya? Uno, de desplazar a los comerciantes del consulado que se encargaban de la recaudación, recordemos, ¿no? ¿Ya? De los impuestos al comercio, ¿no? Esto había sido un acuerdo desde siglos antes, ¿ya? Pero ahora, voy a ponerlo acá esto un ratito. Bueno, entonces, como decíamos, ¿no? Y luego se incrementa la alcabala, ¿no? Del 2 al 6%, estamos hablando de un 300%. Eso obviamente debió molestar a muchos sectores sociales, provocó gran descontento, ¿no? Porque la alcabala que conoces es el IGB, ¿ya? El IGB hoy día, ¿no? Entonces, incrementar la alcabala en 300% incrementa obviamente el precio del producto, ¿no? Por eso que fue rechazada, ¿no? Por la población. Y segundo, ¿no? Dice ahí legalización del reparto de mercancías. Bueno, el reparto ya existía desde el siglo XVI. Repartían no solo corregidores, también repartían caciques, sacerdotes, entre otros. Pero no era obligatorio, ¿ya? Sin embargo, a partir de la fase liberal, ¿no? Que comienza en 1760, más o menos 61, ¿ya? Entonces el mercado peruano se va a ver saturado de manufactura importada, sobre todo ropa que venía de afuera. Una enorme cantidad de ropa, ¿no? La moda, por ejemplo, lo que se llama moda, se impone en el virreinato del Perú. Pero obviamente llega un momento en que la sobresaturación pues ya no puede tener más demanda, ¿no? Así que como no había formas de sacar la mercadería que venía de afuera, obviamente que los comerciantes se ponen de acuerdo con el virrey. Esto lo va a aplicar el virrey Conde Superunda, ¿no? José Antonio Manso de Velasco, quien ya
en este acuerdo va a legalizar el reparto, es decir, va a ser obligatorio, ¿ya? Y quien no lo compra va a ser castigado severamente. ¿En quién recayó el reparto de mercancías? Básicamente recayó en el sector indígena, que era la mayoría de la población. Los abusos que se cometieron con el reparto son bien conocidos, ¿ya? Un cacique llamado Tupac Amaru va a responder a esta implementación ejecutando un corregidor, ¿no? José Antonio de Arriaga, y va a dar inicio a una famosa rebelión que la vamos a ver después, ¿ya? Entonces, ese fue el reparto de mercancías, ¿no? Un reparto obligatorio, una negociación que se hizo entre el gran comercio limeño, ¿no? Los grandes comerciantes del Tribunal del Consulado, con la autoridad virreinal para que se venda esto a los indígenas que componían la mayoría de la población. Bueno, y también el cobro efectivo del tributo indígena. Sucedía pues que debido a lo pesado que era el tributo, ¿no? El tributo pues es exigente, ¿no? Obligatorio también, ¿ya? Entonces muchos se iban a otros pueblos para no pagar el tributo al corregidor, ¿ya? Porque el corregidor era muy abusivo. Bueno, entonces esto se va a controlar con la creación de los llamados impuestos a los forasteros, ¿no? ¿Por qué? Porque un indígena que se iba de un pueblo a otro tenía ese nombre, ¿no? Forastero, es decir, que venía de afuera. Y también se van a crear estancos, ¿ya? ¿Qué son los estancos, no? Son empresas del Estado, ¿ya? Así que el Estado sacó una resolución, una ley, ¿no? Es decir, que creaba estas empresas públicas o empresas del rey. Son empresas estatistas, ¿ya? Debido, bueno, a que había una crisis, ¿no? En estos sectores, entonces el Estado va a asumir el control, prohibiendo que los particulares vendan libremente sal, tabaco, pólvora, naipes, papel sellado, brea, aguardiente, etc. ¿Ya? Así se crean las empresas del Estado, la empresa de la sal, ¿ya? El tabaco, ¿no? El cigarro, los cigarros también fueron estancados, recordemos, ¿ya? La pólvora, los naipes, etc. ¿Ya? Como pueden ver, había un estanco los naipes, ¿no? ¿Saben qué son los naipes, no? Las barajas. Bueno, esto aquí no debe estar acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ponerlo por acá. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver, ¿no? Que estos estancos, pues, le permite al rey tener más ingresos, ¿no? En estos sectores. Miren, tabaco, cigarros, pólvora para los juegos artificiales y los barcos también, ¿no? Porque para las armas, ¿no? La brea para los buques, los naipes, porque había mucha gente que le gustaba el juego, había mucha demanda, ¿no? Parece como que la gente se dedicaba más ahora a la recreación, ¿no? Y bueno, esto, mientras la economía entraba en crisis, ¿no? Pero sí ocurrió, pues. También el aguardiente fue estancado, la gente bebía mucho, la coca fue estancada, la coca, ¿no? Porque la gente consumía, bueno, los indígenas, ¿no? Mucha coca. Recuerden que es una planta andina que permite que la persona que la consume tenga más fuerza, ¿no? O soporte mejor el trabajo físico. Bueno, también hubo una reforma eclesiástica y educativa, ¿ya? Ahí podemos ver, ¿no? Cuáles son la expulsión de la compañía de Jesús, los jesuitas. ¿Por qué son expulsados los jesuitas? Bueno, hay dos razones, ¿ya? La primera es que los jesuitas, ¿ya?, habían acumulado un enorme patrimonio, ¿ya? Recuerden que los jesuitas llegan aquí por la contrarreforma, ¿no?, para enfrentar el luteranismo, ¿ya? Así que se van a hacer primero cargo de la educación y luego van a comprar una enorme cantidad de tierras, ¿ya? Entonces, y con sus grandes colegios tenían pues mucho dinero, ¿no? Acumulaban mucho capital. Bueno, el rey de España necesitaba dinero, ¿no? Obviamente, así que le vio los ojos a los bienes del tribunal y dijo, bueno, vamos a expulsarlos. Así que se buscó un pretexto, ¿ya? Y este pretexto fue la idea, ¿no?, que se fue difundiendo por las autoridades de que los jesuitas pues cuestionaban el poder real, ¿ya?, que habían enunciado una nueva teoría llamada probabilismo,
y que por esa razón debían ser expulsados. Y en efecto, ¿no? Será también, ya, otra vez acá, el virrey Ahmad de Juniet en su gobierno que se va a expulsar a la Compañía de Jesús. Todos sus bienes van a ser rematados, colegios, haciendas, ¿ya? Y así se va a crear, ¿no? Con en su reemplazo para administrar estas riquezas, la llamada, la llamada Dirección General o Tribunal de Temporalidades, ¿ya? Que ahí está mencionado, ¿no? Entonces, esa es una reforma eclesiástica, ¿ya? Y también se van a crear nuevas escuelas, ¿no? La creación del Real Convictorio de San Carlos, ¿no? En educativa, ¿ya? Entonces, ¿qué se crea, no? ¿Qué se funda? Uno, el Real Convictorio de San Carlos, ¿ya? Dos, el Colegio de Medicina, que va a llamar San Fernando, ¿ya? Hasta hoy existe, ¿no? Desde San Marcos, donde va a enseñar, pues, el famoso padre de la medicina peruana, Hipólito Unanue, ¿no? Va a ser su director, ¿ya? Entonces ahí tenemos el Convictorio de San Carlos y la Escuela de Medicina, ¿ya? Bueno, entonces eso respecto a la reforma eclesiástica y educativa. Y bueno, ¿cuáles son las consecuencias de todas esas reformas? A ellas hay que agregarle, jóvenes, también la reforma militar, ¿ya? Se construye el Real Felipe, se crea el ejército colonial, se crean las milicias urbanas, ¿no? Todo esto en un contexto de crisis social. ¿Y cuál fue la crisis social? Hubieron dos grandes rebeliones, ¿ya? No solo fue a finales, ¿no? Con Tupac Amaru, fue a mediados del siglo XVIII, con la rebelión de la Selva Central de Juan Santos Atahualpa, que se va a rebelar en 1742. Bueno, consecuencias, ¿no? Dice, incremento de la presión fiscal sobre la población, ¿ya? Entonces la población quedó muy descontenta, ¿no? Dos, aumento de la competencia comercial entre Lima, Buenos Aires y Valparaíso. Obviamente que el Callao se hundió, ¿no? Fue perjudicado, ¿ya? Y tercero, un descontento social, ¿ya? Y grandes rebeliones antifiscales, ¿no? Estas rebeliones que van a pedir suprimir el incremento de alcalas y también, ¿no? La mitad, bueno, el reparto, ¿no? Es lo que pide Tupac Amaru, bueno, entre otros. Bien, entonces ahora veamos las insurrecciones andinas del siglo XVIII. ¿Ya? ¿A qué se llama insurrecciones andinas del siglo XVIII? Bueno, a los levantamientos o conflictos sociales, pero de alcance nacional, ¿ya? O virreinal en esa época, contra el incremento de la explotación de su población y el alza de las cargas fiscales. Todo esto en el contexto de las reformas borbónicas. Hay que recordar que durante todo el siglo XVIII, ¿ya? Las rebeliones indígenas van a ser muchísimas, ¿ya? Esto los historiadores lo han calculado, ¿no? Han habido más de 100, ¿ya? Más de 100, ¿no? En todo el siglo XVIII, más de 100, ¿no? Y mucho más, ¿no? ¿Ya? Aquí hablamos de las indígenas, pero no hablamos por ejemplo, de las que hicieron los esclavos, ¿no? Hicieron muchísimas, ¿ya? El palenquismo es una característica, ¿no? En Huachipa, este distrito que está hacia el centro, ahí se encontraba el famoso palenque de Huachipa de negros, fugitivos huidos que habían creado una suerte de pequeño estado chiquito, ¿no? En fin. Bueno, entonces, esto respecto a estas insurrecciones. Pero de todas ellas destacan dos por el alcance que tuvieron, ¿ya? La primera de Juan Santos, ¿no? Que ahí lo vemos, va a durar 10 años, Juan Santos Atahualpa, y segunda, la de Tupac Amaru II. Bueno, veamos la de Juan Santos Atahualpa, ¿ya? Como ven en la fecha, va a durar 10 años. ¿Cuál va a ser el área de esta insurrección? Será pues la selva central, ¿ya? Lo que se conoce como el Gran Pajonal, ¿ya? Es una rebelión famosa porque logró extenderse por muchas zonas de la selva, ¿ya? Hablamos de Tarma, ¿no? Hablamos del río Perené, ¿ya? La región del Cerro de la Sal, ¿no?
la región de los ríos que están en la zona, ¿no? En fin, etcétera, ¿no? El río Pachité, el río Pichis, bueno, etcétera. Bueno, ¿y cuáles son las causas? ¿Ya? El abuso de las misiones franciscanas. ¿Ya? En esos tiempos, cuando las misiones comienzan a proporcionar mucha información, ¿ya?, sobre la población, esta población había crecido y por supuesto que eran potenciales tributarios, ¿no? Obviamente, ya que para ser tributario había que estar empadronada la población, ¿no? Y bueno, aquí también esto se suma al abuso de los franciscanos. Lo segundo es la mita de la sal, ¿ya? Recordemos que esta mita afectaba sobre todo a la población achánica, ¿ya? Y bueno, también las epidemias. Bueno, ahora veamos el proceso, ¿ya? Bueno, primero esto comienza de manera pacífica, ¿ya? Juan Santos y sus partidarios comenzaban a hacer críticas lanzando diatribas, ¿ya? Diatribas o, ¿cómo se puede decir? Pues como una suerte de notas, ¿no? ¿Ya? Como pequeños afiches, ¿no? En fin, para criticar a los franciscanos y también a las autoridades coloniales, ¿ya? Entonces era una suerte de crítica, ¿no? Mediante pequeños anuncios que se lanzaban entre la población. Y luego ya pasaron a conflictos realmente ciertos, ¿no? Bueno, para poder ellos enfrentar la potencia del ejército colonial, primero va a establecer alianzas con las tribus amazónicas, ¿ya? Esto le dio una gran ventaja por el dominio del terreno, ¿no? Así que logró unir a los Campas, ¿ya?, a los Arawak, a los Pano, ¿ya?, a los Machihuengas, a los no Machihuengas, ¿no? En fin, y a otros indígenas de la zona, muchas etnias, ¿ya? Así que formó una suerte de ejército multiétnico, ¿ya?, y también muy grande. Y es por eso que comenzó a extenderse, ¿no?, por la región, ¿ya? Con estas alianzas, como ven ahí, obtuvo victorias sobre las fuerzas realistas por el uso de un tipo de guerra irregular, ¿no? Y además por su mejor conocimiento del terreno. Pero así también como empezó, ¿ya?, porque en realidad no sabemos mucho de Juan Santos, salvo por las crónicas franciscanas, ¿no?, que hablan del personaje. Finalmente también él murió repentinamente. No se sabe realmente las causas exactas de su muerte, ¿ya? Parece que fue envenenado, según algunas leyendas, ¿no?, u otras crónicas, y para algunos Juan Santos se convirtió en un ave y desapareció. Bueno, quedó como una suerte de mesianismo, ¿no?, o milenarismo en la zona, ¿no? Bueno, que está habitada por los achánicas, ¿ya? Entonces ahí vemos la importancia que tuvo esa rebelión, ¿no?, en toda la selva central, ¿ya? La segunda es la de Túpac Amaru II. Si la rebelión de Juan Santos tuvo un alcance nacional o virreinal, ¿no?, o regional, la de Túpac Amaru tuvo un alcance continental. ¿Por qué? Porque llegó hacia la zona del Alto Perú, ¿ya?, ¿no? Tuvo influencia, impacto y conocimientos en la zona de Caracas, ¿no?, es decir, hacia el norte y hacia el sur. Pero sobre todo porque abarcó lo que es el sur, Cusco y también el Alto Perú. Bueno, ¿cuáles son las causas, no? Y a todo esto, ¿quién era Túpac Amaru II? ¿Ya? Juan Santos era descendiente de caciques achánicas, ¿no?, de autoridades achánicas. Bueno, Túpac Amaru también, ¿ya? Él descendía del último inca, Túpac Amaru I, ¿no? Es decir, por vía materna tenía sangre noble inca, ¿no? Y recuerden que Túpac Amaru I fue el último inca de Vilcabamba, ¿no?, ajusticiado por el virrey Toledo, ¿no? Esto ya lo hemos visto, ¿ya? Así que no extraña que Túpac Amaru II, ¿no?, haya querido también recuperar, como se ve en su proyecto, parte de de lo que él pensaba le había pertenecido a sus antepasados, ¿no? Bien, a diferencia de Juan Santos, y teniendo casi una misma dimensión milenaria mesiánica, la rebelión de Túpac Amaru apenas duró 3 años, como pueden ver ahí, del 80 al 83.
¿Y cuáles son las causas? Son causas primero económicas. ¿Ya? Hablamos de la explotación a través de las mitas. ¿Ya? La mita en Potosí, que afectaba a la población cusqueña. ¿Ya? Recuerdan que tenían que pagar, enviar, ¿no?, tributarios a Potosí, y muchos de ellos pertenecían al curacazgo o al cacicazgo de Tupac Amaru. Él era un cacique, ¿no? Era cacique de Tungazuca, Pampamarca, Surinam, ¿no?, Tinta, y tenía bajo su mando o su control más de 20.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, toda política de tributo obviamente perjudicaba a estos caciques y a otros más que lo van a acompañar en la expedición. Entonces, ese es uno, ¿no? Dos, el aumento de gravámenes. ¿Ya? Se van a incrementar las alcabalas, ¿no? Y recuerden que Tupac Amaru también era un empresario de transporte, era un arriero. Entonces, los gravámenes fiscales también van a perjudicar el comercio de Tupac Amaru, ¿no? Por esa razón también se lanza hacia una insurrección contra las autoridades virreinales. Tercero, el reparto forzoso de mercancías, ¿ya? Porque esto perjudicaba también, ¿no?, a la población de los cacicazgos del sur, ¿no? Así que así ya los, ¿no?, nativos de los cacicazgos no tenían más recursos para pagarle también a su cacique, ¿no? Entonces, obviamente que esto perjudicaba a los caciques del sur, y el pronto que Tupac Amaru exigía que se elimine el reparto. Y lo mismo el establecimiento de las aduanas internas, que van a perjudicar a los arrieros, ¿no?, que hacían el transporte en esa época. Entonces, allá, las alcabalas, sí, los gravámenes son las alcabalas. ¿Ya? Por ejemplo, se incrementa la alcabala, le habíamos dicho, con areche del 2 al 6%, ¿no? Y también se crea la alcabala para indios. Antes no habían alcabalas de indios porque se les calificaba como menores de edad, pero luego se establece la alcabala para indios. Así que los nativos tenían que pagar, ¿no? O los que eran calificados como indios. Por eso que ahí, cuando vemos el tema del Barón Tupac Amaru y los distintos segmentos sociales, en esos años muchos, por ejemplo, no querían ser calificados como indios, ¿ya? Porque esa palabra, aparte de ser discriminativa, los situaba en una condición de tributarios, ¿ya? Y es por eso que muchos preferían casarse con mestizos o gente un poco más clara de piel para no ser confundido como tal, ¿no? Esa parte ya se estudió también. Bueno, entonces ahí tenemos las aduanas internas, el reparto forzoso de mercancías. La rebelión Tupac Amaru tuvo dos etapas, ¿ya? La llamada fase quechua o aymara. También se le conoce como fase cusqueña y fase altiplánica. Se han hecho estas dos clasificaciones porque en una de las primeras etapas ¿no?, este movimiento social va a estar situado en la zona de Cusco. Y luego más tarde, en una segunda fase, se va a extender por todo lo que es el Alto Perú, incluyendo la ciudad de La Paz, ¿no? Pero a cargo ya de otros liderazgos, porque Tupac Amaru va a ser, va a fallecer, ¿no? Va a ser derrotado y ajusticiado en el Cusco. Bueno, ahí está el centro de levantamiento, ¿no?, de la primera fase, ¿ya? La fase quechua, ¿no? No es que solamente sean los quechuas, ¿eh?, sino que esta clasificación, ¿ya?, esta división se hace para darle un sentido orgánico al tema. Es como una comunidad cronológica, ¿no? Primera fase con Tupac Amaru, obviamente. La segunda fase con los parientes de Tupac Amaru que sobrevivieron y Tupac Katari, ¿no? Así es, ¿ya? Entonces, en el centro del levantamiento se extendió por la Sierra Sur y el Alto Perú. Bueno, esto comienza cuando Tupac Amaru, que era cacique, ¿ya?, va a solicitar al corregidor, ¿no?, José Antonio de Arriaga, que era el encargado del acuerdo ley, quien debía hacerle justicia, ¿no? ¿Ya? Le va a pedir que le reconozcan su título de Inca. ¿Por qué? Porque para el siglo XVIII, el rey de España, para acabar con los caciques a los cuales los veían como obstáculos, ¿no?, porque él quería, pues, que la población todas
no le importaba si eran nobles o no nobles, todos según él, ¿no? Que obviamente, ¿no? Eran señores en su zona, debían pagar los impuestos, ¿no? Así que dio una ley en la cual prohibía, ¿ya? O determinaba que los caciques que no pudiesen demostrar que tenían un parentesco noble, o sea, digamos, tenían nobleza, ¿no? O sea, que no descendían de nobles, de la nobleza inca, debían perder los cacicazgos. Entonces se dan cuenta la intención, ¿no? ¿Ya? La intención del rey era que los cacicazgos desaparecieran. ¿Por qué? Porque había que demostrar por los caciques que descendían de la nobleza indígena. Los incas fueron derrotados, recordemos. Su historia se había perdido, ¿no? Había sido cambiada. Eran pueblos ágrafos, ¿no? ¿Cómo demostrar que provenían de la época incaica, ¿no? Un imperio destruido. Recuerden, la conquista fue una destrucción completa. No había ni archivos. Bueno, pero Túpac Amaru fue cuidadoso. Su familia había guardado los documentos, ¿no? De Túpac Amaru I, los testimonios, y también de toda su descendencia, partida por partida de bautismo, hasta Túpac Amaru II, que en realidad no era su nombre original. Él se llamaba José Gabriel Condorcanqui, pero se hacía llamar Túpac Amaru por el ancestro famoso que había tenido. Túpac Amaru es un nombre también mágico, bueno, un nombre, ¿no? Que significa Amaru es la serpiente, ¿no? La serpiente, y Túpac es como fuego, ¿no? Entonces, serpiente de fuego sería Túpac Amaru, ¿no? Un nombre de guerra, más o menos. Bueno, entonces, ¿tenemos receso? Sí, ya, gracias Roxana. Receso, jóvenes.